Hola a todos, hoy vamos a hablar de la trazabilidad metrológica. Dentro de la metrología, como la ciencia que estudia las mediciones y sus aplicaciones, el concepto de trazabilidad metrológica desempeña un papel súper fundamental. Según el vocabulario internacional de metrología, o más conocido como el BIM, la trazabilidad metrológica corresponderá a la propiedad de un resultado de medición o el valor de un calibrador que puede ser vinculado a referencias específicas. Por lo general, estos son patrones nacionales o internacionales, a través de una cadena ininterrumpida de comparaciones donde todas las incertidumbres se encuentran previamente definidas. Es entonces tener un resultado y a ese resultado hacerle un seguimiento a través de patrones y procedimientos de unidades de referencia que estén en una cadena vuelve y juega ininterrumpida de mediciones. Y va a terminar cuando se llega a un material de referencia primario puro o un material de referencia secundario. Entonces, dado lo anteriormente mencionado, la trazabilidad metrológica va a pretender establecer conexiones confiables y verificables entre las mediciones realizadas y los estándares de medición internacionalmente reconocidos, claro está. A su vez, garantizar que los resultados de las mediciones sean comparables entre sí, independientemente del lugar y tiempo en donde se hayan realizado. ¿Esto por qué va a ser importante? Porque así se va a asegurar la calidad de los productos y de los servicios, así como la seguridad y el cumplimiento de las normas. Según autores como Terres, Torio Clínico, la trazabilidad metrológica va a jugar un papel muy importante porque va a posibilitar que un paciente se le pueda efectuar un diagnóstico correcto y se le pueda dar a sí mismo el tratamiento que más le corresponda según el resultado del laboratorio, el cual a su vez es análogo a resultados que se hagan en otros laboratorios en idénticas condiciones, no importa en qué parte del mundo estén. Es la norma ISO 15189 del año 2022, la que contiene todos los requisitos para los laboratorios clínicos. Entonces, estos requisitos están: disponen de un sistema de gestión de calidad, son técnicamente competentes y son capaces de producir resultados técnicamente válidos. Por otro lado, la acreditación de laboratorios de calibración debe cumplir la norma ISO 17025 del año 2005, donde se va a contemplar que es de uso obligatorio el alcanzar la trazabilidad con los resultados, con las mediciones que se hayan hecho y que correspondan al Sistema Internacional de Unidades. Y cuando esto no sea posible, se debe dar una trazabilidad de forma alternativa, es decir, una calibración versus el uso de referencias. A continuación, queremos ser más específicas respecto a los elementos necesarios para obtener una trazabilidad metrológica. Para comprender en su totalidad el proceso que llevamos a cabo al realizar una cadena de trazabilidad, es necesario comprender qué es un patrón de medida y qué es un material de referencia. Comenzando con el patrón de medida, esto básicamente va a ser la realización de la definición de una magnitud dada, a la cual se le va a asignar un valor y además este valor va a tener asociada una incertidumbre. Por otro lado, el material de referencia sería este material lo suficientemente homogéneo y estable con respecto a las propiedades de interés pues, que van a ser específicas. Este va a ser apto para su uso previsto, ya sea una medición o el examen de ciertas propiedades cualitativas. Entonces, la cadena de trazabilidad metrológica pues va a ser este proceso ininterrumpido donde vamos a tener patrones y calibraciones que relacionan un resultado de medida con una referencia determinada. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para conseguir esto? Debemos comenzar con establecer qué se va a medir, en cuál unidad de medida vamos a hacer esta medición. Todo esto debe quedar documentado y se debe especificar los principios de medida que van a usarse, además del método. Luego de esto es necesario elegir los estándares de medición nacionales o internacionales que van a servir como nuestro patrón de referencia. Según el BIM, un patrón de referencia va a ser un material lo suficientemente homogéneo y estable con respecto a unas propiedades específicas. Además, este debe ser apto para su uso previsto
y ese uso previsto pues va a ser el aplicado en una medición o en un examen de propiedades cualitativas. En Colombia, el material de referencia debe ser adquirido en una organización que esté acreditada por la norma internacional ISO 17034. Continuando, es necesario realizar una calibración del instrumento o equipo que se va a utilizar en el procedimiento. Para esto voy a comparar la indicación de medida que me da mi equipo con el valor del patrón y esto me va a dar como resultado el error de calibración. Ese error de calibración lo voy a utilizar para compararlo frente al error máximo permitido. Todo ese proceso de calibración debe documentarse bajo la fecha en la que fue realizada, las condiciones y los resultados obtenidos. De ser necesario, también puede emitirse un certificado de calibración para respaldar la trazabilidad meteorológica del equipo que se está utilizando. Finalmente, es necesario tener un mantenimiento periódico del equipo o establecer al cuánto tiempo se hará mantenimiento al equipo para poder garantizar que el proceso de medición del equipo durante el tiempo va a poder seguir siendo preciso. El segundo elemento importante para confirmar la trazabilidad meteorológica tendría que ver con la incertidumbre, el documentarla y comunicarla de forma que nos va a brindar este intervalo de confianza para los valores de nuestra medida y cuán seguro podemos estar de los resultados de una medición. Ya continuando con otro de los elementos, esta sería la competencia técnica de las personas que van a manipular el instrumento y van a realizar la medición. Y ya finalizando con estos elementos, tendríamos la trazabilidad meteorológica al sistema internacional. El último elemento muy importante es la relación de la trazabilidad meteorológica con el sistema internacional. Hablando específicamente de los laboratorios clínicos, la mayoría de los resultados que ellos generan no están en unidades del sistema internacional, con algunas excepciones como la medición de electrolitos como el sodio, el potasio o el cloro. Sin embargo, hay muchas pruebas, como por ejemplo los inmunoensayos, en los que el nivel máximo en la cadena de trazabilidad lo vamos a encontrar en los fabricantes. Pero la alternativa que se genera en este tipo de pruebas de laboratorio para poder llegar a las unidades del sistema internacional son los factores de conversión. Entonces hay algunos resultados que por medio de factores de conversión pueden alinearse a las unidades del sistema. Por ejemplo, puede convertirse de miligramos por primarios, decilitro a secundarios millimol por o que estén litro, acordados por la y toda la Convención información Internacional. de los Además, factores de conversión para ellos pasar deben unidades del sistema investigar y internacional fabricar van a encontrarse en los mismos calibradores primarios o materiales de referencia certificados o calibradores acordados por la Convención Internacional con el fin de que sean utilizados como base en la cadena de trazabilidad de las mediciones, por ejemplo, por los fabricantes de los sistemas médicos para el diagnóstico in vitro, que serían el nivel 2 en esta cadena de trazabilidad. La responsabilidad de los fabricantes inicia en la utilización, cuando exista para lo que se necesita fabricar, de los calibradores primarios ya existentes o materiales de referencia certificados, y también, o por otro lado, de los calibradores acordados por la Convención Internacional para la asignación del valor para un calibrador de trabajo propio del fabricante, y termina en la asignación del valor para el calibrador comercial a través de procesos de medición seleccionados por el fabricante. El nivel 3 lo tendrían los laboratorios clínicos. La responsabilidad de los laboratorios clínicos sobre la trazabilidad metrológica comienza en la adquisición y uso de calibradores comerciales certificados que tengan trazabilidad metrológica demostrada ante el Sistema Internacional de Unidades. Un problema con los laboratorios es que las magnitudes biológicas son de gran dificultad, porque la gran mayoría de las pruebas no tienen materiales de primer orden y no es conveniente que los tengan, porque se pueden presentar problemas de equivalencia de la muestra o un efecto matriz, además de otros problemas como la calibración, entre otros. Y las cartas de trazabilidad del laboratorio clínico deben ser entonces simples, porque es muy difícil tener una cadena de trazabilidad para todos los analíticos a medir.
Bueno, continuando con lo que dijo mi compañera anteriormente, vamos a hablar de los materiales de referencia y de los patrones en Colombia. La producción de un material de referencia está bajo la supervisión del Instituto Nacional de Metrología e involucra una serie de actividades las cuales se deben cumplir sistemáticamente dentro de un plan de producción. Todo esto con el fin de garantizar ciertos criterios y lineamientos propuestos bajo la norma internacional ISO 17034 del 2016. El propósito de esta norma es asegurar la calidad de la producción de estos materiales de referencia bajo unos requisitos previamente definidos. Según el Instituto Nacional de Metrología, ¿cuáles son las actividades que se encuentran dentro de este plan de producción? En primer lugar, tenemos la producción de un material candidato. Segundo es la evaluación de la homogeneidad, evaluación de la estabilidad tanto a corto plazo como a largo plazo. A corto plazo para poder determinar las condiciones de transporte del material y a largo plazo para poder determinar la vida útil del mismo. También es necesario la medición de un valor informativo o de referencia y el certificado de propiedad. También se tiene pues que la producción de un material de referencia depende mucho de la naturaleza del mismo, pero lo importante es garantizar las dos características que resaltan de un material de referencia, que es la homogeneidad y la estabilidad. También depende mucho de la matriz en la que vayamos a trabajar. Muchas veces se requieren hacer procesos como por ejemplo lavado, secado, liofilizado, entre otros, para poder trabajar. Tenemos que la Subdirección de Metrología Química y de Biomedicina trabaja desde el 2014 en la producción de materiales de referencia certificados. Un material de referencia certificado es aquel que tiene un documento que ha sido emitido por un organismo autorizado en el cual posee uno o varios valores de las propiedades especificadas, tiene la trazabilidad asociada, las incertidumbres previamente pues ya establecidas. Entonces, la subdirección posee un grupo que coordina estas actividades que se encuentran dentro del plan de producción que se habló anteriormente y también tiene un grupo que se encarga del sistema de gestión de calidad que se encuentra bajo la norma internacional ISO 17034 y que ha sido evaluado y aprobado por el Sistema Interamericano de Metrología. Bueno, siguiendo con esto, pues surge una pregunta, ¿cómo se almacenan estos patrones nacionales e internacionales? Pues los patrones nacionales se encuentran bajo instalaciones específicas dentro del Instituto Nacional de Metrología. Entonces, existen unos laboratorios de metrología altamente especializados, diseñados y equipados para mantener y calibrar estos patrones. Y también, como no, pues para prestar ese servicio de calibración a empresas y a laboratorios que requieran pues asegurar como la precisión en sus mediciones. Y por último, pues los patrones internacionales, se ha descrito en la literatura que estos se encuentran en diferentes laboratorios de renombre a nivel mundial y que ellos siempre hacen parte de programas de cooperación y programas de comparabilidad para asegurar que estos patrones internacionales estén bien estandarizados. Como sabemos, la trazabilidad metrológica es de gran importancia en el laboratorio clínico. Por eso, hemos traído un ejemplo, y es el caso de la medición de la creatinina en suero, con la cual se determina la tasa de filtración glomerular con la que se diagnostica la enfermedad crónica renal. Generalmente, la tasa de filtración glomerular se calcula implementando ecuaciones como la MDRD, o también conocida como la ecuación de las cuatro variables, que son sexo, edad, raza y la creatinina en suero sanguíneo. El problema radica en que no hay una estandarización en la calibración de los métodos utilizados para cuantificar esta creatinina, por lo que cada laboratorio va a utilizar un material de referencia diferente, no existiendo así la trazabilidad metrológica en los resultados.
Por otra parte, en el artículo llamado La importancia de la trazabilidad metrológica en la validez de la medición de la creatinina como índice de la función renal, se plantea que en la calibración de los procedimientos de medición de referencia de un orden superior, como lo es la cromatografía de gases, junto con la espectrofotometría de masas por dilución de isótopos, el fabricante utilice un material de referencia primario propuesto por el National Institute of Standards and Technology, llamado material de referencia estándar 914, el cual es una sustancia pura de creatinina cristalina, y en los métodos de rutina se utiliza un material de referencia secundario proveniente del anterior proceso llamado material de referencia estándar 967, que es creatinina con matriz de suero, también propuesto por el mismo instituto, para que al final se pueda alinear la calibración de los sistemas comerciales y exista una mejor atención al paciente gracias a la trazabilidad metrológica.